para el día de hoy es este tema muy de actualidad, por así decirlo. Incluso en los exámenes de admisión son preguntas constantes de casi todas las universidades. El tema de desarrollo sostenible y Agenda 2030. ¿Cierto o no? ¿Es así o no que es un tema que viene mucho en los exámenes de admisión? ¿No? El tema de desarrollo sostenible, impacto sobre los recursos, problemas ambientales, ¿no? Y cuáles son las medidas que se están implementando para poder solucionar estos problemas. Ahora, alguien por ahí ya estará pensando, profe, si eso es así, entonces, ¿por qué todavía se presentan muchos problemas graves de contaminación, muchos problemas graves, ¿no? Sobre la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Ya estamos listos, chicos, estamos listos. Todos estamos listos, empezamos. A ver, si decimos desarrollo sostenible, ¿qué se te viene a la mente? Si hablamos de Agenda 2030, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Ya vamos ya teniendo esas dudas. Si es que por ahí quedó algo por todavía inconcluso, aprovechen en preguntar ahora. Ya, vamos entonces, empezamos. Me gustaría hacer este pequeño resumen, algo que de repente nos vaya a ayudar un poquito más a entender este tema del desarrollo sostenible, ¿ya? Ajá, claro. Muy bien, Aarón. Implementado para que pueda desarrollarse en el tiempo, ¿verdad? Ahora, también se ponen ellos metas para ciertos años, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. Vamos a empezar a ver. Miren, según la ONU, para eh, la ONU dice cuáles son los problemas que actualmente estarían generando problemas a nuestro planeta Tierra, ¿no? Ahora, no te olvides que cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablar de desarrollo sostenible no solamente significa proteger la naturaleza, proteger el medio ambiente, no contaminar, no generar impacto sobre los recursos naturales. Hablar del desarrollo sostenible implica hablar de estos tres puntos. Ahora, según la ONU, ya desde la década del 90 hacia adelante esto ha sido mucho más intenso. ¿Cuáles son los problemas que aquejan al planeta concernientes al problema ambiental, social, económico? Si hablamos del problema ambiental, por ejemplo, la ONU se encarga a nivel mundial de concientizar incluso sobre este tema, ¿no? Que incluso lo hemos tocado ya. A ver, vamos, entonces estamos hablando del deterioro de la capa de ozono. ¿De qué otro problema se habla constantemente, chicos? A ver, aparte del deterioro de la capa de ozono, ¿de qué más siempre escuchamos hablar? A ver, todos, vamos escribiendo ya, vamos. El deterioro de la capa de ozono es uno de los problemas que la ONU siempre plantea. Ajá, claro, excelente. El otro problema es el calentamiento global. El calentamiento global, ¿no? Y este calentamiento global que tiene que ver directamente con lo que está sucediendo actualmente, que es el cambio climático. ¿Ve? Ahí está, ¿ves? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro problema grave, lo que es el problema de la desertificación. Cuando digo desertificación, ¿ya se te vino a la mente de a qué nos estamos refiriendo? La desertificación. A ver, ¿sí o no? ¿Ya se te vino a la mente? Muy bien, también. Improductividad de los suelos. Muy bien, Eric. Claro, Lucero, ese es otro problema también que está siendo provocado por el cambio climático, ¿no? Tienes toda la razón ahí. Desertificación, alguien me dice, profesora, la improductividad de los suelos. Otro problema aquí grave también es la pérdida, ya la pérdida de la biodiversidad. Ya, pérdida de la biodiversidad.
Y seguramente hay otros más, pero les comento que estos 4 puntos son los que siempre la ONU ha trabajado, incluso en las reuniones, hay reuniones que tienen que ver con el desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de los problemas sociales, por ejemplo, podríamos estar hablando de pobreza, estamos hablando de pobreza, estamos hablando, por ejemplo, otro problema de el hambre, problemas como, por ejemplo, desigualdad. Siempre escuchamos ello, ¿no? La desigualdad. Desigualdad de todo tipo, ¿eh? Desigualdad por género, desigualdad de repente religiosa, etcétera, política, etcétera, etcétera. Desigualdad. Otro de los problemas que siempre escuchamos hablar es la exclusión, ¿no? Ahora, dentro de lo que son los económicos, por ejemplo, podríamos estar hablando de inflación, ¿no? Un problema que es muy peligroso, ¿no? Otro de los problemas es el desempleo. El desempleo. ¿Qué más? ¿Qué más? La inflación, el desempleo. ¿Mm? Claro, claro, puede ser ahí el estancamiento económico y eso tiene que ver, eso de estancamiento económico podríamos relacionarlo también con lo que sería los bajos PBI que puedan tener los países a nivel mundial, ¿no? ¿Cierto? De repente crisis económica a nivel mundial, etcétera, etcétera. Ahora, les comento que de la década del 90 hacia adelante, a partir de 1992, los países cuando se reunieron en Río, 1992, sus políticas mundiales fueron enfocadas principalmente en problemas ambientales, deterioro de la capa de ozono, calentamiento global, desertificación, pérdida de la biodiversidad, etcétera. Pero a pesar que el desarrollo sostenible habla de estos 3 pilares, la década del 90 hacia adelante se enfocaron más en la parte ambiental, más no trabajaron tanto, por así decirlo, la parte social y económica, a pesar que el desarrollo sostenible habla de los 3 pilares. Pero ya del 2012 hacia adelante se van a enfocar más en los aspectos sociales y económicos, fundamentalmente lo social. Y les comento, por ejemplo, la reunión del 2012 realizada en Brasil y se llamó Río más 20, se habló, incluso esa reunión se llama Cumbre del Desarrollo Sostenible y la Inclusión Social. Así se llama esa reunión. Por cierto, Pedro, por cierto, Eric, Andrea, Fabricio, Yasmín, díganme ustedes, estas reuniones donde se hablan de estos problemas ambientales, sociales, económicos, reuniones llamadas reuniones del desarrollo sostenible o cumbres de la tierra, ¿saben ustedes cada cuántos años se hace? ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Cada cuántos años se hace? A diferencia de la reunión del cambio climático que tiene que ver con el protocolo de Kioto, todo eso que se hacen cada año y se llaman reuniones de la COP, las reuniones del desarrollo sostenible, ¿cada cuánto se hacen? Te ayudo. Por ejemplo, por primera vez, los países, en ese entonces los líderes del mundo, por así decirlo, 1972, se reunieron en Estocolmo donde se reunieron para hablar inicialmente sobre estas situaciones que estaba pasando en el mundo, etcétera, etcétera. Y por primera vez en 1992 se van a reunir para poner como política de los gobiernos y a nivel mundial la política del desarrollo sostenible en 1992. Luego de 1992, el 2012 en Johannesburgo, luego el 2012 en Río más 20, por eso le decía, ¿cuándo viene la siguiente reunión, chicos? ¿Cuándo viene la siguiente reunión? ¿Saben o no? Ajá, conclusión, la reunión es cada 10 años.
El 2002, perdón, 1992, 2002, 2020, perdón, 2012 y ahora el 2022. ¿Y saben cómo se va a llamar la reunión? Se va a llamar la cumbre de 50, a ver, es más 50 de Estocolmo. Ahora entre junio y julio se va a realizar la reunión y se va a llamar 50 años más de Estocolmo. Cada 10 años se hacen estas reuniones. Dentro de esta de 1992 se habló del problema del cambio climático y dentro de ese problema se va a tener la necesidad de crear, ¿no? En 1997 se firma lo que es el protocolo de Kioto, pero que todo esto también es parte de uno solo, que es las reuniones sobre el desarrollo sostenible, ¿ya? Y este año se va a realizar la reunión Estocolmo más 50, ¿no? O sea, 50 años después, dice, es lo que están, esta reunión de junio y julio, ¿no? Se va a realizar 50 años después de la primera vez que se reunieron los países en ese entonces, pues eran los líderes, las potencias, ¿cuántos habrán sido? Pues no creo que hayan sido ni siquiera 20 países, pero actualmente son más de 190 países los que se van a reunir ahora en Estocolmo. Junio, julio, y van a hablar de todo esto del desarrollo sostenible. ¿Queda claro? Son cada 10 años, ¿ya? Ahora viene Estocolmo más 50. Es la reunión que va a desarrollarse ahora junio, julio. Muy bien, entonces estos son los puntos. Entonces, si tú te das cuenta, constantemente se habla de estos problemas ambientales, sociales, económicos. ¿Queda claro, chicos? ¿Hemos recordado ya? Ya, con estos puntos ahora vamos a entrar ya a recordar rapidísimo. ¿Puedo avanzar? ¿Le hicieron sus apuntes de repente los que quería? ¿Está bien, Pedro? Muy bien, Eric. Muy bien. ¿Está bien, Andrea? Ok, avanzamos. Entonces, ¿cuáles son los problemas que afectan si hablamos ya específicamente sobre los recursos naturales? Por ejemplo, tenemos el problema de la desertificación, un problema muy grave para nosotros aquí en la costa, la salinización, y un problema no solamente el Perú, sino a nivel mundial son estos problemas que son la desertificación, la deforestación. ¿Por qué siempre se pone a la deforestación como uno de los impactos más que afectan mucho a los recursos naturales? ¿Por qué siempre se habla de la deforestación? O sea, ¿por qué la deforestación es un punto que siempre se toca cuando uno habla de impactos sobre los recursos naturales? La pregunta es, claro, ¿no? Hay una tal excesiva, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la deforestación tiene que ser algo que debe preocuparnos? Porque no te olvides que los árboles son hábitat. Los árboles mantienen la fertilidad de los suelos. Los árboles mantienen la vida, ¿no? Los árboles incluso son termorreguladores, incluso son atrapadores de humedad y generan ciertas condiciones climáticas en esos territorios donde ellos están presentes en grandes cantidades. Entonces, al deforestar, tú vas a tener impactos negativos muy peligrosos. Uno, la desertificación. Dos, la pérdida de biodiversidad. Tres, también incluso está relacionado al cambio climático, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante, por eso deforestación siempre se menciona, ¿no? Y la desertificación que tiene que ver, como tú decías hace un rato, con la pérdida de la fertilidad de los suelos. ¿Y cuáles son las causas por el cual los suelos están perdiendo fertilidad a nivel mundial, no solamente en Perú? Uno de ellos podría ser salinización, ¿no? Otro, por ejemplo, el sobrepastoreo, la deforestación. Aquí, por ejemplo, podríamos agregar otro que es el uso irracional, el uso irracional de los agroquímicos, ¿no? El uso irracional de agroquímicos. Ahora, que este problema del uso irracional de agroquímicos no solamente genera desertificación, también puede generar problemas sobre la salud humana, ¿no?
Se dice, por ejemplo, en Europa la gente consuma más producto que es orgánico, ¿y eso por qué? O en vez de usar productos agroquímicos, lo que se hace son utilizar fertilizantes naturales, por ejemplo, ¿no? Como el guano, etcétera. ¿Por qué es una preocupación? Porque cuando nosotros nos alimentamos de productos agrícolas que han sido fumigados días antes de haber ido al mercado, eso es muy peligroso, ¿no? Nosotros todavía aquí como país en vía de desarrollo o subdesarrollado, como quieras llamarlo, el manejo sobre estos agroquímicos todavía no es el adecuado, ¿no? Se considera que los agroquímicos deben ser utilizados tanto en la agricultura, también en la ganadería, por ejemplo, medicinas que el animal no se le puede poner pues días antes que vaya al mercado, o compuestos químicos que se usan en la agricultura. ¿Por qué? Porque eso van a ser consumidos directamente por las personas. Y les comento que estos agroquímicos dañan órganos muy esenciales, por ejemplo, el hígado o la vista. ¿Mm? El hígado o la vista, y eso es algo muy peligroso, ¿no? No solamente genera pues desertificación, uso irracional de agroquímicos, ¿qué más puede generar la desertificación? Algo que siempre se tiene que tener en general una idea. Por ejemplo, entonces algo mucho más general serían técnicas, las malas técnicas, entonces agrícolas. Las malas técnicas agrícolas. Un ejemplo de mala técnica agrícola, por ejemplo, es el sobreriego, ¿no? Todavía pensar que porque le echamos bastante agua, la planta va a crecer mejor, y lo que podríamos estar provocando es el afloramiento del agua, de la sal mezclado con agua, y cuando el agua se evapora, lo que va a quedar acá depositado es la sal. A este se llama salinización, que es un problema muy grave para nosotros, que está generándose principalmente, este es un problema, ¿no? Esto es un problema principalmente de la costa para nosotros. Es un problema de la costa. Pero cuando hablamos de un proceso antrópico, porque no te olvides que en la selva baja también puede haber problemas de salinización, pero ya problema, en la salinización, por ejemplo, en la selva baja hay salinización, pero la diferencia es que aquí es natural. En cambio, en la costa es un problema antrópico que tiene que ver con el sobreriego. Entonces, ¿cuáles son las causas por el cual los suelos están perdiendo fertilidad? Como tú mismo lo decías hace un rato, la tala, ¿no? La deforestación. ¿Qué más? El uso de agroquímicos, la salinización, las malas técnicas agrícolas, por ejemplo, la quema de bosques, el sobrepastoreo, etcétera. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos recordando ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar esta hoja? Voy a pasar ya a la siguiente hoja, por favor, avísenme. Muy bien, Gianfranco. ¿Alguna pregunta? No se queden con dudas, chicos. Estos son los temas que están viniendo en la actualidad. Si por ahí algo me estoy olvidando, de repente se me está escapando, háganlo, pregunten. No se queden con dudas. ¿Ya? Ah, muy buena. Entonces, la causa es que, por ejemplo, el agua puede quedar aquí depositada. Eso quiere decir mal drenaje, el agua queda depositada, se empantana el agua no va a correr, lo que va a generar empantanamiento del agua. Entonces, el agua se filtra, no te olvides que estamos pues, en la zona costera, ¿no? Entonces, nuestros suelos tienen depósitos de sal en la parte más interna del suelo superficial, entonces el agua cuando ingresa, a la hora de aflorar, va a aflorar agua con sal, y cuando el agua se evapora, quedan los depósitos de los cristales de sal. Y por eso decimos, como causa está el sobreriego, pero también el mal drenaje, o sea, el suelo, no, el agua no corre, queda depositado ahí. ¿Está bien, Lucero? En la selva baja, por ejemplo, ¿por qué hay salinización? Es por el mal drenaje, por ser un relieve llano, se empantana el agua de forma natural, pero con partículas de sal que son arrastradas desde las montañas. Y aquí en la selva baja, por ejemplo, esos suelos salados
esos suelos con mal drenaje. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Eric? ¿Te acuerdas, Lucero? ¿Se acuerdan cómo se llama ese relieve de la selva con mal drenaje y donde hay empantanamiento de agua y por lo tanto esos pantanos de agua tienen sal? Tahuampas. Claro, las tahuampas. Las tahuampas son pantanos y en muchos de ellos con agua salada. Y por eso que esas palmeras que crecen ahí son palmeras que crecen con agua salada, correcto. Y mucha gente a veces lleva palmeras, hay variedades de palmeras, obviamente estas palmeras de las selvas tienen esa característica, y a veces uno quiere sembrarlo para producir estos cocoteros, y muchos de ellos no saben que estas palmeras necesitan sal. Entonces, para que tenga una buena producción de sal, estos cocoteros le echan sal al costado de la planta y te va a dar una mejor producción. No sé si ustedes sabían eso. Si no me equivoco, al año le echan de 2 a 4 kilos de sal alrededor de estos cocoteros. Ajá, ¿está bien? ¿Alguna pregunta más, chicos? Chicos, un minutito, por favor. Voy a enchufar mi laptop. Muy buena pregunta, Nicole. ¿Estos problemas de desertificación pueden tener solución? Yo les pregunto, chicos, los desiertos que ahorita vamos a tocar, ¿no? De repente, mejor dicho, hemos tocado en los relieves del Perú, los desiertos de la costa. ¿Creen que, siempre decimos que los desiertos son suelos infértiles y no crece nada, ¿verdad? ¿Crees tú que puedes hacer producir un desierto? ¿Se podría hacer producir? ¿Cómo? ¿Cómo harías que produzca ese desierto? Sí, Israel es uno de los países que tiene técnicas técnicas de ampliación agrícola sobre desiertos. ¿Y cómo lo han hecho? Pues, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer que un desierto arenoso se convierta en fértil? Simplemente agarro y llevo de repente guano de animales, ¿no? Y convertimos hasta un desierto en un suelo fértil. Solamente que eso va a requerir pues tiempo e incluso recursos. Claro, entonces, ahora, como tú dices, David, un problema que tenemos es nuestro mar frío que no genera precipitaciones. Entonces, la pregunta sería, David, ¿cómo han hecho para hacer producir las pampas que son tierras fértiles pero secas de la costa? ¿Cómo se ha hecho para que eso se produzca? Pues es en los proyectos de irrigación, ¿no? Hay cuestionamientos ahí, por ejemplo, en vez de que el agua de los desagües de las ciudades, de la costa, por ejemplo, sean eliminados directamente al mar, estos desagües se podrían tratar incluso y se podrían obtener fertilizantes, ¿no? Muy de gran cantidad de nutrientes y pueden ser aprovechados para ampliar la agricultura en los desiertos. Eso se ha dicho muchas veces. Solo que ahí lo que falta es voluntad, ¿no? Y además ir en contra de ciertos intereses. Les comento, en el año 2013, 2014, por ejemplo, hubo una denuncia, se quejaban las agrupaciones de agricultores del Perú, se estaban quejando de por qué no se utilizaban habían políticas para mejorar los fertilizantes naturales en el país, o por qué no se hacían mejor tratamiento de estos fertilizantes naturales en el país. Y en ese entonces les comento que el ministro de Agricultura había esa denuncia, que el ministro de Agricultura de nuestro país era uno de los principales importadores de agroquímicos norteamericanos. Entonces, hay fuertes intereses, hay intereses.
También falta de decisión política, ¿no? Son muchos aspectos, muchos aspectos. Y fundamentalmente, obviamente, tiene que ver con lo político. Muy buena pregunta. ¿Esto se puede solucionar la desertificación de los suelos? Sí. Va a llevar tiempo, también genera inversión, costo, pero se puede hacer, ¿no? Una forma, por ejemplo, de recuperar suelos infértiles en la selva alta es, por ejemplo, cultivando o reforestando. Pero el problema es que muchas veces la reforestación de los bosques en la Amazonía no son con árboles nativos, son con árboles exóticos. Por ejemplo, se están reforestando con eucalipto, se están reforestando con pino. Y les comento que esos árboles no generan una recuperación de la fertilidad de los suelos, por si acaso. Simplemente se reforestan con pino y con eucalipto más que todo para la obtención de la madera, no es tanto para la recuperación de los suelos ni la biodiversidad. Eso no dice nada, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura a través de CERFOR, por ejemplo, ¿no? Incluso CERFOR tiene políticas de reforestación, pero reforestan con pino y eucalipto. La pregunta es, ¿por qué no se reforesta con árboles nativos? Los animales, si la deforestación genera pérdida de biodiversidad, ¿creen ustedes que sembrando pinos, sembrando eucaliptos, se podría recuperar la biodiversidad? Y eso es falso, porque los animales, las especies que habitan en nuestra Amazonía, comen los frutos, las semillas de estos árboles nativos, mas no van a comer pues las semillas de estos árboles como el pino o simplemente el eucalipto. Y ese es el cuestionamiento también que se hace. Muy bien, jovencitos, gracias por las preguntas ahí. Y ahora sí, entonces, ante toda esta situación, ante todos estos impactos que están afectando a nivel mundial, como les decía al inicio en este cuadro resumen, se viene implementando una política mundial. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, se nos viene a la mente, por ejemplo, ONU. ¿Por qué? Porque la ONU es la que se encarga de concientizar, implementar en las políticas mundiales de los países. Eso es la ONU, ¿no? Desarrollo sostenible. Otro, ¿qué más se me viene a la mente? Se me viene a la mente de que todo este proceso del desarrollo sostenible se ha implementado a nivel mundial. ¿Desde cuándo? Hace un rato lo mencioné. ¿Desde cuándo se está implementando esta política del desarrollo sostenible a nivel mundial? Muy bien, desde 1992. ¿Dónde fue la reunión en 1992? ¿Dónde fue la reunión en 1992? ¿Dónde ha sido la reunión de 1992? Por primera vez se desarrolló en Río. Luego el 2012 en Johannesburgo, el 2012 se desarrolló en Brasil, por eso se llamó Río +20, y ahora este 2022 se va a desarrollar en Estocolmo y se llama la Cumbre de Estocolmo o 50 más Estocolmo, ¿no? Que quiere decir 50 años después en Estocolmo. ¿Está bien? Es una política implementada por la ONU a nivel mundial y que cada país se compromete a implementarlo porque en 1992 todos los países que se reunieron se comprometieron a implementarlo. El desarrollo sostenible habla de 3 pilares, como yo les dije al inicio en esa hojita que hemos trabajado. Todo lo que hacemos, todo lo que el hombre haga es en función a estos 3 aspectos, lo social, lo ambiental y lo económico. Cuando yo digo no a la minería, ¿estamos de acuerdo con el desarrollo sostenible? Cerremos todos los yacimientos mineros del Perú. ¿Estamos de acuerdo a que eso sería desarrollo sostenible? Decir no a la minería porque genera grandes impactos ambientales, ¿estaría yendo contra qué pilares? Claro, podría ir contra el pilar social, contra el pilar económico, porque esto provoca, ¿no? Puede generar desempleo, puede generar la falta de ingreso de divisas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es correcto decir no a la tala nada más? No a la tala, todos en contra de la tala, ni un árbol más se debe cortar en el planeta Tierra. ¿Es correcto eso? ¿Eso es desarrollo sostenible? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué cosas se debe hacer, Nicole?
¿Qué dices tú, Gianfranco? ¿Cuál sería el término adecuado en vez de decir no a la tala, no a la minería? ¿Cuál sería lo más recomendable? ¿Mm? Que las actividades económicas sean compatibles, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Una minería responsable ambientalmente, una empresa responsable con las actividades que realiza. Y si esa empresa no es responsable con lo que realiza, pues como gobierno deberíamos de ver qué otras empresas mundiales trabajan bien y que no tienen récords de contaminación. Por ejemplo, les comento, la empresa la Sauder Corporation, que trabaja pues en Moquegua, en Arequipa y en varios lugares del Perú extrayendo cobre, jamás entraría a extraer minerales a Europa, porque tiene tantas denuncias por impactos ambientales que no se les aceptaría. Ahora, yo me pregunto, ¿qué, eh, qué amonestaciones le darán a la Repsol allá en la Unión Europea por el impacto que ha generado acá en Perú? Porque la Repsol es europea. Si ellos hablan tanto de que Europa tiene empresas ambientalmente sostenibles, ¿no? ¿Qué es lo qué le estarán diciendo allá? O simplemente no están diciendo nada. La ONU, ¿cómo se ha manifestado ante este derrame de petróleo que ha generado acá en nuestra costa peruana? ¿No? Ahí, bueno, hay muchos cuestionamientos que se hacen, muchos cuestionamientos que se hacen. Ahora, cuando decimos el desarrollo sostenible tiene los tres pilares, es porque todo lo que el hombre haga tiene que girar en función a estos tres pilares, lo social, lo ambiental y lo económico, y no solamente podemos pensar en lo ambiental, porque podríamos estar afectando la parte social y la parte económica, ¿no? ¿Queda claro ahí? Ahora, examen de admisión, San Marcos ya ha preguntado sobre la Agenda 2030. Cuando yo digo Agenda 2030, ¿qué se te viene a ti a la mente? A ver, rápido, rápido, porque ustedes ya están en el examen de admisión, su mente ya tiene que estar así, volando rápido. Agenda 2030, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué dices? Ajá, correcto. ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué más? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente Agenda 2030. Profesora, ¿existieron otras agendas? ¿Es la única? ¿Mm? Entonces se me viene a la mente y rápidamente yo debo responder 1992. 1992 estábamos hablando de una agenda y se llamaba pues la agenda, aquí como dice en la parte inferior, la agenda 21. Esta agenda 2030 está reemplazando a la agenda 21. Esta es la segunda agenda, así como tenemos una constitución política que es la que guía el trabajo de los países. La Agenda 2030, la Agenda 21, guía el trabajo de la ONU respecto al desarrollo sostenible a nivel mundial. Esta Agenda 2030, como dice acá, se firmó el 2015 porque la Agenda 21 terminó, en realidad se implementó en 1992 y el 2013, 2015 ya finalizó, por lo tanto tenía que haber una nueva agenda, la Agenda 2030, que reemplaza a la Agenda 21, que fue la primera agenda. Esta es la primera agenda. Esta es la segunda agenda. ¿Ve? ¿Y quién es la que le implementa a nivel mundial? Entonces, a nivel mundial esto va a ser implementado obviamente por la ONU. Esta Agenda 2030 ha entrado en vigencia el 2016 hasta el 2000, por eso su nombre de 2030, Agenda 2030 o Agenda 2030, ¿no? Entonces, esta es la agenda que va a reemplazar. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? La Agenda 2030, a diferencia de la Agenda 21, que hablaba de los tres pilares, pero se enfocó mucho en la parte de ambiental, ecológica, esta Agenda 2030 se dice que es una agenda más humana, le dicen así, ¿no? Ellos quieren decir así, es una agenda más humana, porque dentro de sus primeros objetivos y metas están lo que es la persona. Dentro de su segundo objetivo está el planeta. Dentro de su tercer objetivo está la prosperidad. Cuarto, la paz entre los países. Y lo que es las asociaciones o alianzas que deben tener los países para poder implementar cualquier tipo de proyecto a nivel mundial que mejore las condiciones de la población, del planeta, etcétera, etcétera.
Y ahí tenemos los 17 objetivos. Fíjate tú, al 2030 se dice que ya, pues según esta Agenda 2030, quiere decir que al 2030 ya no vamos a estar hablando de pobreza extrema, ya no vamos a hablar de hambre cero, ¿no? Ya no vamos a hablar, por ejemplo, se supone que ahorita se están implementando políticas que busquen una educación de calidad, ¿no? Pero sin embargo, este COVID ha destapado mire, estamos hablando del 2016, ¿ah? Que ya se había entrado en vigencia, y el COVID vino el 2020, ¿se acuerdan? Ya habían como 4 años que ya se había implementado esta nueva Agenda 2030. Sin embargo, este COVID desató una realidad, destapó algo que estaba tapadito y que no lo veíamos o no lo queríamos ver, que nuestra educación en nuestro país pues no es, ni siquiera tiene, no estamos dentro ni siquiera de los rankings a nivel mundial, ¿no? Estamos muy por debajo de muchos países a nivel mundial. Sin embargo, nos dicen que el Perú es un país que tiene este IDH alto. Si tiene un IDH alto y se supone que el IDH, una de sus variables es la educación, ¿por qué, ¿por qué en educación a nivel mundial estamos tan bajos? Dicen que en IDH el Perú es un país que está dentro del grupo de los países altos, ¿por qué en educación estamos tan bajos entonces? Y este COVID ha destapado toda esta realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del objetivo 13 está la acción por el clima, dentro del objetivo, por ejemplo, 11 están hoy día una forma de reducir los problemas de cambio climático, calentamiento global, por ejemplo, son a través de ciudades sostenibles, ¿no? Ciudades que implementen el uso de energías menos contaminantes, por ejemplo, ¿no? En el número 14 está lo que es la vida submarina. ¿Qué quiere decir esto? Todas las medidas que los países están teniendo para mejorar la calidad de los océanos o de su mar. Y esto, ¿cómo será, cómo se está tomando? ¿Qué cosa ha dicho la ONU sobre este derrame que ha generado la Repsol? ¿No? ¿Qué es lo que está planteando? O simplemente no está diciendo nada. No, y nosotros somos testigos de todo ello, chicos. ¿Ah? Se supone que estamos viendo también noticias. Y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Estos son los 17 objetivos del desarrollo sostenible. ¿Ya? Estos son los 17 objetivos del desarrollo sostenible. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Buenos días a todos los que se han incorporado después de nuestra introducción. ¿Tienen alguna pregunta antes de abrir su práctica? Ya con la pregunta vamos a trabajar uno por uno. ¿Sí? ¿Ninguna? Como tú dices, ¿cuántos son los objetivos del desarrollo sostenible? Son 17. En cada objetivo también hay metas. Ya no se olviden. ¿Puedo pasar entonces ya a abrirles la práctica si no hay dudas, chicos? Si no hay dudas, ¿puedo ya abrir la práctica? Sí. Ok. Ahí está. Quinta práctica dirigida, no te olvides. Ajá, ahí está. Ya lo activé, avísame. ¿Ya está activo? Ya, no les molesto más. Apago mi micro y empiecen ustedes a trabajar, chicos.
¿Listo, chicos? ¿Empezamos? Empezamos. ¿Sí? Listo. Muy bien, Eric. Ya está. Desde la pregunta 1, a ver. Aquí he visto una que otra falla, pero muy pocas, poquísimas. ¿Qué has marcado acá? A ver, acuérdate. Desde la escuela se debe educar a la población a corregir los graves problemas que afectan a la fauna y a la flora, es decir, educar para prevenir los desastres en el futuro y conservar la flora y la fauna a través de acción. Miren, sí, hemos escuchado muchísimo hablar desde la escuela, desde el colegio, pero yo me pregunto, ¿qué tanto se hace para evitar los problemas ambientales? Aquí lo que estamos haciendo es educar, ¿no? Pero ¿qué tanto se hace para evitar lo que, por ejemplo, ha sucedido ahora en nuestra playa allá por Ventanilla, ¿no? ¿Eso se hace desde la escuela o eso se hace desde las políticas de gobierno, desde las políticas empresariales, ¿no? Yo me pregunto, ahora que la reunión de este año del desarrollo sostenible va a ser en Estocolmo, 50 años después de 1972, por primera vez los países se reúnen para hablar de los problemas que podrían estar ocurriendo en el planeta Tierra. ¿Qué le estarán diciendo? Yo me pregunto, ¿le habrán dicho algo a la Repsol, que es una empresa europea? Porque todo esto de la naturaleza, de la conservación, de la depredación, del desarrollo sostenible, del uso racional, del uso irracional, toda esta corriente ha venido fundamentalmente desde Europa, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué cosa le habrán dicho a la Repsol, que es su compatriota de ellos, ¿no? Que es la Repsol es europea, ustedes lo saben. Entonces, acá nos hablan mucho sobre la escuela, educar a los niños concientizar, pero así como se habla de educar a los niños, me pregunto, ¿qué se hace desde las mismas instancias del gobierno, ¿no? Por ejemplo, cómo es que la UEFA no se dio cuenta de esta situación que estaba pasando acá en Ventanilla, o se dio cuenta muy tarde, ¿no? Son instituciones del Estado, que son las que ¿quién es la que se encarga de fiscalizar a estas empresas que pueden generar impactos negativos muy peligrosos, pero que ellos tienen que estar fiscalizando si lo que las actividades que están realizando lo están haciendo bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es suficiente hablar desde la escuela, desde los colegios, desde las universidades, o también se tiene que reestructurar, ¿no? Reestructurar a los órganos del Estado y ser más responsables con sus funciones, ¿no? Ahora dice, es decir, educar para prevenir los desastres en el futuro y conservar la flora y la fauna a través de acciones y planes que permitan solo la extracción planificada, dice, no, no dice prohibir la extracción, no dice no hacer, dice que permite la extracción planificada. Un ejemplo de extracción planificada podría ser la tala sostenible. ¿Qué significa tala sostenible? Que yo voy a sembrar los árboles para luego cortarlo. A eso se llama silvicultura, ¿no? A eso se está refiriendo. De lo descrito, señale la alternativa que indique lo contrario. ¿Qué sería lo contrario a todo lo que se está planteando acá? Desarrollo sostenible, sí está bien, está de acuerdo a lo que ellos plantean. Silvicultura, cultivo de árboles. Entonces, la silvicultura corresponde al cultivo de árboles, ¿verdad? La reforestación también es siembra de árboles y la depredación más bien es el uso irracional de los recursos. Ahora, no sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre silvicultura y reforestación? No te olvides que la silvicultura es la actividad de siembra de árboles para luego obtener la madera, obtener una producción continua y sostenible, ¿no? Silvicultura significa para realizar una tala
es una tala sostenible. Podríamos a veces incluso confundir silvicultura sinónimo de reforestación. La reforestación, por ejemplo, puede ser que en un lugar de la selva alta se han talado muchos árboles y SERFOR, por ejemplo, es el órgano del Ministerio de Agricultura que se encarga de todo esto de la reforestación. SERFOR va y siembra árboles de repente en esos lugares donde se han talado de manera desmedida, de manera irracional, incluso en lugares donde no se debía talar. Entonces, SERFOR va y siembra árboles. Esos árboles que está sembrando SERFOR son en áreas de conservación. Por ejemplo, la silvicultura es una siembra de árboles, pero hecha por ya empresas, es algo más privado. Es algo privado. Yo puedo tener mi chacra y ahí siembro árboles para luego dedicarme a la tala. En cambio, la reforestación puede ser hecha por políticas ambientales fundamentalmente y no necesariamente para realizar la tala, es más para conservación. ¿Ve? Es dice una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas deforestadas. ¿Ve? No necesariamente la reforestación que yo voy a hacer, o sea, SERFOR no siembra árboles para que alguien vaya y lo tale, más bien de repente está sembrando árboles para su conservación. Puede ser eso. ¿Han escuchado hablar de forestación también? Reforestación y forestación. Forestación también es algo parecido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Reforestación es volver a sembrar árboles donde yo saqué. Forestación es sembrar árboles donde antes no existían. De repente un desierto, llevo agua y cultivo árboles. O siembro árboles. Eso sería forestación, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Está bien o no, chicos? Por favor, si usted no me habla, yo voy a pensar que estoy acá sola. Gracias cielo, gracias Eri, gracias Pedro. ¿Estamos bien, chicos? Entonces, la silvicultura es más por las familias, las empresas, etcétera. La reforestación y la forestación puede ser hecha tanto por por ejemplo, mira, ahí cuando el gobierno peruano entregó a capitales transnacionales muchos bosques de la Amazonía, lo hizo con la siguiente intención, ¿no? Dijo, ya, mira, yo te voy a dar en concesión 40,000 hectáreas de bosque para que tú puedas hacer ahí tus actividades, pero a cambio tú tienes que reforestar y tienes que forestar. O sea, tú puedes hacer tu tala aquí, aquí vas a cultivar, acá vas a talar, pero así como aquí estás haciendo esto, también tú te vas a encargar de recuperar estas áreas deforestadas. También puede ser. Bien, bien. ¿Todo bien entonces? ¿Todo bien entonces, chicos? No hay ninguna duda acá. Voy a avanzar, ¿ya? Pregunta 2. Dice, a pesar que el Perú tiene muy escasas tierras agrícolas y pecuarias quiere decir, por ejemplo, ganadería, ¿no? Eso es lo que llamamos pecuarias, pero de extensiva. Se produce una continua degradación por la combinación de factores naturales y las malas técnicas empleadas en la agricultura y la ganadería. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo se deterioran aisladamente o de forma combinada, impidiendo un buen desarrollo de los cultivos y de buenas cosechas. Es decir, el suelo va perdiendo su capacidad productiva. Indique la alternativa que se relaciona a ella. ¿Qué dices ahí en la 2? ¿Cuál es la clave? He visto que algunos han marcado la D, otros han marcado la C. ¿Tú qué has marcado? Bien, bien, bien. Entonces, acá te está hablando de la pérdida de la fertilidad de los suelos, ¿sí o no? Está hablando de la pérdida de la fertilidad de los suelos. Cuando yo digo pérdida de la fertilidad de los suelos, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando yo digo pérdida de la fertilidad de los suelos, no me estoy refiriendo a la salinización, a la lixiviación. Nos estamos refiriendo a la desertificación, ¿cierto? Aquí la respuesta es la C. Pero, entonces te está hablando de la desertificación. ¿Y cuáles son las causas de la desertificación? ¿Qué es lo que está provocando? Entonces, ¿cuáles son las causas que están generando la pérdida de la capacidad productiva del suelo? ¿Cuáles son esas causas?
A ver, dime, ¿cuáles son esas causas? ¿Qué es lo que está generando la pérdida de la capacidad productiva? Entonces tú puedes decir, por ejemplo, salinización. Salinización. Puedes decir, por ejemplo, la deforestación. También puede provocar eso. La deforestación. ¿Cierto o no? Entonces, cuando tú hablas de desertificación, estás hablando del concepto general. Pero si te dicen cuáles son las causas, como tú dices, Pedro, muy bien, ¿cuáles son las causas? Salinización, deforestación, pastoreo o sobrepastoreo, aunque en realidad el pastoreo en sí mismo es malo. ¿Ve? No, lo que pasa que la silvicultura, Ivana, la silvicultura es algo que es realizado por los propios propietarios de las tierras. Por ejemplo, yo tengo mi chacra en la selva y yo quiero vender madera, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es sembrar árboles, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacen? Muchos madereros de la selva lo que hacen es ir a talar en cualquier lugar. No es su chacra, no le pertenece a nadie, son tierras del Estado, entonces van y cortan ahí. La silvicultura es una actividad de sembrar árboles, pero por el mismo empresario, por el mismo propietario. Y la reforestación y la forestación puede ser hecha por la misma CERFOR o puede ser hecha por empresarios que tienen convenios con el gobierno. Dice, oye, ¿sabes qué? Concesióname esta área porque aquí quiero hacer cultivo de cacao. Concesióname estas 10,000 hectáreas de bosques, pero a cambio de lo que yo voy a hacer acá algo malo, yo también voy a encargarme de recuperar. O sea, de repente voy a talar estos 10,000, de repente estas, qué sé yo, ¿no? 1,000 árboles, pero como yo, así como voy a talar 1,000 árboles acá, voy a sembrar 3,000 acá. Eso sería pues una reforestación. La silvicultura es una actividad de siembra de árboles para dedicarse específicamente a la tala. ¿Está bien, Ivana? ¿Ya? Ok. ¿Quedó claro entonces ahí? Me están preguntando, profesora, ¿qué cosa es lixiviación? Lixiviación es el lavado, así más común es esto, el lavado del suelo fértil, es el lavado del suelo fértil escucha bien, esto es en la selva alta. ¿Y por qué la selva alta? Ah, porque la selva alta tiene fuerte pendiente, tiene mucha pendiente. Además a eso hay que sumarle lluvias torrenciales, mucha lluvia. Y si a esto le sumamos suelos deforestados, peor todavía. Eso es más común. Entonces, en la selva alta. Si se llama lixiviación en la selva alta, ¿cómo se llama en la sierra? Atentos ahí, ¿ah? En la sierra. Esto que estamos viendo, lixiviación, entonces yo voy a poner en la selva alta se llama lixiviación. Se llama lixiviación. Y en la sierra, ¿cómo se llama? Porque la sierra, dime tú, ¿acaso la sierra no tiene fuerte pendiente? ¿No hay mucha lluvia? ¿Acaso no está deforestado? En la sierra ya no se llama así, en la sierra se llama erosión hídrica. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Qué dices? Está bien, chicos? Fran, ¿estamos bien? ¿Quedó claro la duda? Muy bien. Entonces, en la selva alta le llamamos así lixiviación, en la sierra le llamamos erosión hídrica. Todo eso es provocado por la pendiente, más la lluvia y suelos deforestados. Eso hace que sea más todavía la lixiviación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lixiviación y la erosión hídrica
son procesos principalmente naturales. Entonces, si a esto yo le sumo más deforestación, estos procesos naturales se agravan. ¿Está bien? ¿Puedo pasar la hoja? Avísenme, por favor. Avanzo. 3, 2, 1. Ahí está la pregunta 1, Mari. Ahí está la pregunta 1, David. Me han estado pidiendo la pregunta 1. Listo, perfecto. Vamos por la 3. Pregunta 3. Aquí he visto que han fallado varios, y más o menos he tratado de ver por qué pudieron haber fallado. En todo el Perú, la vegetación natural es afectada por graves problemas de continuo deterioro a causa de la imprudencia e ignorancia de algunas empresas. Pero acá yo cuestiono algo. ¿Ustedes creen que esto es producto de la ignorancia? Que Repsol no sabía lo que iba a generar si es que no tenía un buen manejo de desembarco de petróleo, que era ignorante de ello. No creo, ¿no? Ahí hay otras cosas detrás, ¿no? Uno, la falta de fiscalización de las entidades del gobierno. Dos, su política como empresa. Los intereses que tenemos como empresa responsable ambientalmente, socialmente, ¿no? Bueno, vamos a seguir. En todo el Perú, la vegetación natural es afectada por graves problemas de continuo deterioro a causa de la imprudencia e ignorancia de algunas empresas y parte de la población. Al respecto, señale lo que es correcto. ¿Es un problema que solo se evidencia en la selva? No te olvides, pérdida de vegetación, por ejemplo, lo vamos a tener, por ejemplo, en la selva, en la costa norte, ¿no? En la costa norte, por ejemplo, en la tala de los bosques de algarrobo para la obtención de carbón, para las pollerías, por ejemplo, o el exterminio de los bosques de algarrobo por la crianza de ganado caprino en la costa norte. No es solamente de la selva. En la sierra, por ejemplo, la quema de pajonales en la puna para la ganadería. La principal causa de deforestación es la tala para el desarrollo de la agricultura. Es cierto, la agricultura es la que está generando, la principal causa de la deforestación es la tala para el desarrollo agrícola. Pero aquí en realidad no es tanto la tala, más bien aquí es principalmente la quema de bosques. La quema de bosques. Eso es principalmente. En realidad, los agricultores no hacen tala. La tala, en realidad, la tala es para la obtención de madera. En cambio, la quema de bosques es para la ampliación agrícola. Es decir, un agricultor va y quema los bosques, no le interesa el árbol, a él lo que le interesa es quemar los bosques para ampliar la agricultura, ampliación agrícola y ganadera, que es lo que se hace, por ejemplo, en Australia, que es lo que se hace en Brasil. En cambio, la tala es que yo corto el árbol para luego obtener la madera. En realidad, acá debería decir así, de esta manera. La principal causa de la deforestación es la quema de bosques para el desarrollo de la agricultura. Eso hubiera sido más correcto todavía. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? ¿Me entienden lo que estoy diciendo, por favor? Genghis, ¿está bien? Ok. Está comprobado que la tala exhaustiva y selectiva, tengan cuidado ahí, ahí he visto que han fallado. Eso he visto que han fallado. Cuando tú dices, por ejemplo, pesca selectiva o tala selectiva,
Lo que pasa que de repente ustedes por su curso de historia lo ven como que el término selectivo es algo bueno, ¿no? El término selectivo es algo bueno. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes en historia hablan, por ejemplo, que los antiguos pueblos hacían una casa selectiva. ¿Qué significaba eso de casa selectiva? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué significaba esa casa selectiva? ¿Mm? ¿Qué significaba tala selectiva? ¿Qué significaba pesca selectiva? Antiguamente tú decías caza selectiva porque tú ibas y matabas al macho y no matabas a la hembra. Ajá. Ah, qué bueno, David. Correcto, ahí te van. Esto es para engañar, hay que tener cuidado. Entonces, cuando tú dices pesca selectiva y tala selectiva, esto genera impactos negativos. Hoy día, ¿qué significa eso de pesca selectiva, tala selectiva? Que tú vas en busca de ciertas maderas nada más. Hay un estudio hecho por una ingeniera forestal de La Molina que dijo que existen alrededor de 206 especies madereras, sin embargo, solamente se usan 6. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tala es selectiva. Y eso es malo porque solamente quiero caoba, caoba, caoba y extermino. O voy al mar y solo quiero jurel, anchoveta, extermino. Eso es la pesca selectiva y la tala selectiva. Quiere decir, genera impactos negativos. ¿Está bien? ¿Me entienden, chicos, ahí? Y eso es algo malo. Entonces, la tala selectiva sí extingue especies forestales. ¿Mm? La construcción de infraestructuras y la minería ilegal contribuyen a la deforestación en la Amazonía. Claro que sí, ¿no? Ejemplo, la construcción de la interoceánica, Perú-Brasil, por ejemplo, pues ha deforestado bastante, pero si hubiera una buena política, si yo corto 10 arbolitos acá, pues siembro 20 a los costados, estaría no generando grandes impactos. Pero también, como les decía hace un rato, muchas de las reforestaciones y forestaciones que se están haciendo en el Perú son con árboles no nativos, el pino, el eucalipto, y esos árboles no van a recuperar biodiversidad, porque los animales de la selva no van a comer esas semillas. Ahí también se está cuestionando eso, ¿no? Clave entonces aquí sería discúlpame, voy a arreglar. Ahora sí. ¿Estamos bien ahí? Ya, esa es la clave. Espero haberlos ayudado. Ay, perdón, disculpe. ¿No me escuchan, chicos? Por favor, ¿me escuchan? Ahora, hace rato me estaban escuchando así o recién ahorita. Ah, ok. Pero hace rato estaba, recién, gracias, gracias. Siempre comuniquen, ya siempre, no se queden callados, por favor, porque se puede mover. Aquí se había movido mi micro. Ya. Vamos por la pregunta 4. ¿Está bien la 3? ¿Les he ayudado? ¿Alguna palabrita por ahí que todavía no queda claro? ¿Está bien? Ok, vamos entonces. Todo bien. Vamos con la 4. Aquí, a ver, ¿dónde he visto fallas? Ya, aquí también he visto varias fallas. Y mira, más o menos viendo el por qué, entiendo que son por estos motivos. ¿Qué marcaste acá? A ver, acuérdate qué marcaste. Ya, muy bien, no hay problema. Yo quiero saber qué has marcado porque eso me ayuda también a mí a detectar el por qué. La salinización es una de las causas de la desertificación con mayor impacto en la costa sur y en la región andina, dice, ¿no? Ya. ¿Por qué la uno no puede ser?
Y como tú dijiste hace un rato, alguien por ahí me decía, profesora, ya yo me estoy acostumbrando ya al juego de palabras que puede hacer San Marcos y le gusta hacer eso. Sí, como unos juegos mentales. Tienes razón ahí, David, lo que tú decías. Hay que tener mucho cuidado. Mira, la salinización es una causa de la desertificación, cierto, pero es un problema de la región andina, o es un problema de la salinización natural, es un problema de la costa y de la selva baja, les decía hace un rato. En cambio, si yo hablo de una salinización antrópica, o también le dicen la salinización de segundo orden, que es hecho por el hombre, porque hay una salinización natural. Cuando dice una salinización hecha por el hombre, tiene que ver más con un problema de la costa, es un problema de la costa, no tanto de la sierra. Uh-huh. Pero si fuera natural, ahí sí tengan cuidado, es costa y selva baja. La falta de cobertura vegetal y fuerte pendiente de relieve facilita la erosión hídrica en toda la costa. ¿Qué les dije de la erosión hídrica? La erosión hídrica es un problema de dónde. Dime, ¿la erosión hídrica es un problema de dónde? Les hablé hace un rato en la pregunta 2, si no me equivoco. Es un problema de la sierra. ¿Y qué hubiera pasado si te hubieran dicho igualito, la misma pregunta, y te hubieran puesto, facilita la lixiviación de toda la costa? ¿Ponías verdadero o falso? Rápido, rápido, no te quedes, respondan por favor, trabajen. Falso, porque la lixiviación es un problema de la selva alta fundamentalmente. Ajá, por eso es. Por eso es falso acá, por eso es falso acá. La quema de pastos y el sobrepastoreo contribuye a la desertificación en la zona andina. La quema de pastos, incluso a esto, en vez de decirle quema de pastos, un ratito, por favor. La quema de pastos, por ejemplo, en la región andina tiene otro nombre. La quema de pastos le dicen incluso en la sierra de otra manera. ¿Se acuerdan o no? En la Puna le llaman de otra manera. ¿Cómo le dicen? La quema de pastos o también se llaman la quema de pajonales. La quema de pajonales. ¿Y la quema de pajonales se da en dónde? Pregunta también, ¿dónde se da esa quema de pajonales? Quema de pajonales se da específicamente en la Puna. Es decir, queman el ichu para que cuando caiga la lluvia crezca pastito verde y de esa manera los animalitos pueden comer ese pasto verde. Pero con el tiempo ese suelo se vuelve infértil. ¿Queda claro, chicos? La quema de pajonales en la Puna, es decir, fundamentalmente la quema de pastos y de sobrepastoreo contribuye a la desertificación en la Puna. Allá en la Puna, en las mesetas, allá donde en las mesetas crece, por ejemplo, el ichu o los pastos de altura. Eso es lo que hacen, queman el pajonal. La tala para el combustible y el sobrepastoreo son causas de la desertificación de la costa norte. ¿Cómo es eso de combustibles, profesora? Ah, ya, combustible. Lo que pasa que acá el carbón para las pollerías, por ejemplo, el carbón de algarrobo, es muy cotizado en algunas pollerías a pesar que está prohibido. ¿Ah? Bueno, si quiero dedicarme a esto, entonces siembra tu propio algarrobo y vende tu carbón, pues si se acaba el problema, ¿no? El carbón de algarrobo y otro también dice el sobrepastoreo. Por ejemplo, el ganado caprino, ¿saben cuando digo caprino a qué me refiero, no? El ganado caprino, por ejemplo, en Piura, genera grandes problemas de deforestación. Cuando digo ganado caprino me estoy refiriendo a la crianza de cabras y al caprino cuando es bebé le decimos cabrito y cuando es viejo le decimos chivo, el ganado caprino. Y eso se cría bastante en Piura. Y estos ganados, estas cabras se comen pues el algarrobo que está creciendo, se comen las vainas del algarrobo y no dejan que crezca otra. Esos son los impactos que genera. ¿Estamos bien? ¿Me entienden lo que estoy diciendo, por favor? Muy bien, gracias, gracias. ¿Me entienden lo que estoy diciendo todos, por favor?
La 2. La falta de cobertura vegetal y fuerte pendiente del relieve facilita la erosión. Aquí, le tomaron foto la pregunta 4, tómenle por favor. Ahorita David, ¿ya? La pregunta 4 ya está la foto, ya, voy a ir ahora a esta pregunta donde expliqué esto. Era entonces aquí. La 2, aquí. ¿Se acuerdan que decíamos que la lixiviación es el lavado del suelo fértil en la selva alta? Y eso se debe a la pendiente, a la lluvia, y si a eso le sumamos los suelos deforestados, peor todavía. Y habíamos dicho que en la selva alta se llamaba lixiviación y en la sierra se llamaba erosión hídrica. ¿Qué es la erosión hídrica? Lavado del suelo fértil en las pendientes de la sierra. Ambos son procesos naturales, pero si a esto yo le sumo la deforestación, el pastoreo, voy a generar aún más lixiviación, aún más erosión todavía. ¿Queda claro, David? Entonces, en la pregunta 4, en la 2 dice, la falta de cobertura vegetal y fuerte pendiente del relieve facilita la erosión hídrica de la costa. No, en la costa no se dice erosión hídrica, eso se dice en la sierra. Además, en la costa no se habla mucho de erosión hídrica porque tampoco llueve torrencialmente que digamos que va a lavar el suelo de la costa. ¿Entendieron? Porque no puede ser en la costa. Incluso podrías hablar de una erosión hídrica, quién sabe, en la Yunga, pues la Yunga es la sierra, ¿no? Porque tiene fuerte pendiente, ¿no? Eso es. Muy bien, David. Gracias por la pregunta, eso también nos ayuda a tener que aclararlo. Pregunta 5. Acá también he visto que se han equivocado, ¿ah? Aquí he visto algunos que se han equivocado. La conferencia de Estocolmo de 1972 y ahora se va a desarrollar 50 años después en Estocolmo, ahora este año. La cumbre del desarrollo sostenible va a ser en Estocolmo este año. En esta reunión, por primera vez los países se reunieron y empezaron a hablar de la situación de la tierra en general. Todavía no había mucho de esto del desarrollo sostenible. Luego de esta reunión van a conformar un grupo de investigación. Ese grupo de investigación va a estar dirigido por la señora Harlem Brundtland. Luego de esa investigación que duró muchos años, terminó la investigación en 1987, en esa investigación sale por primera vez la palabra desarrollo sostenible. Y ese documento se llama el informe Brundtland o también se conoce como nuestro futuro común. El informe, nuestro futuro común o informe Brundtland, como dice acá. Y es en este informe Brundtland de 1987 que se usa por primera vez la palabra desarrollo sostenible. Sí, tiene razón Luis, es un poco datera, pero es algo que hay que conocerlo y todos deberíamos de conocerlo. Y recién en 1992, por primera vez, mira, 1987, y desde 1992, como te decía hace un rato, desde 1992 se implementa mundialmente. Desde esta reunión de 1992 se implementa a nivel mundial. ¿Y quién es el que se encarga de implementarlo a nivel mundial? ¿Quién es el que se encarga de implementarlo a nivel mundial? ¿Quién se encarga de implementarlo a nivel mundial? La ONU, porque es la que preside estas reuniones. ¿Está bien ahí? Avísame. ¿Todo bien? ¿Puedo avanzar la hoja? Muy bien, gracias. Para lograr el desarrollo sostenible es importante, ¿no? Es impostergable considerar los 3 pilares. Todo lo que el hombre hace tiene que ver con lo social, económico y ambiental, ¿cierto? Tomando en cuenta los pilares del desarrollo sostenible, señale la alternativa que no guarda correspondencia con estas. Muy bien, me están diciendo que es la C.
En el pilar social considera el principio de equidad entre los miembros de una generación y las generaciones futuras, ¿cierto? De la imagen se puede deducir que el desarrollo sostenible busca conciliar las dimensiones sociales, económicas y ambientales, verdadero. Estos pilares deben coexistir al mismo tiempo para que podamos hablar realmente de sostenibilidad, claro que sí. ¿No? Clave entonces para que una actividad económica sea viable, dice acá, ten cuidado en los exámenes, ten cuidado de no leer estas palabritas escondidas. Dice, ¿no? Que para que una actividad económica sea viable, no es necesario tomar en cuenta la dimensión ecológica, no, al contrario, la dimensión ecológica es parte de estos tres pilares. Se tienen que tomar en cuenta los tres, y acá dice que no hace falta, falso por eso. Y seguramente Repsol se olvidó de ese detalle, ¿no? Para Repsol funcionó la C, creo, ¿no? Para la OEFA, que es la fiscalizadora ambiental, también, pues, ¿no? No sé qué estarán haciendo si no hacen bien su función. Para eso se les paga, en eso gastan nuestro dinero de nuestros impuestos. Y como ciudadanos debemos exigir que estas instituciones públicas del Estado estén haciendo bien su trabajo. Si no, pues, ¿para qué le pagamos? Es como que tú te quieres subir a un bus y le pagas, señor, tome los 2 soles, luego voy. Eso es lo que estaríamos haciendo con el dinero del Estado, que es lo que nos corresponde a todos. ¿En qué país se hizo la primera reunión sobre el desarrollo sostenible? Mira, si hablamos ya específicamente del desarrollo sostenible, Sumi, sería 1992 en Brasil, por eso se llamó la Cumbre de Río. Pero si hablamos de la primera vez que se reunieron para hablar de qué situación se encontró, para hacer todo una pregunta de cómo está el planeta Tierra, entonces eso fue en 1972 en Estocolmo. Pero si ya queremos hablar específicamente del desarrollo sostenible, sería 1992 en Río. En Río. ¿Está bien? Vamos entonces con la siguiente. 3, 2, 1. También gracias a ti por la pregunta. Pregunta 7. Determina el valor de verdad o falsedad respecto a la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ya esto sí es mucho más directo ya, ¿no? La Agenda 2030 dice. 1, ¿verdad? ¿Cuál es tu clave? Acá no he visto muchas fallas, acá no he visto muchas fallas. Sí, correcto. No he visto muchas fallas aquí. Los objetivos del desarrollo sostenible, que por cierto son 17, son los que van a guiar las acciones de las actividades mundiales, ¿no? Uno verdadero. Los objetivos guiarán los trabajos de la ONU. Solo, esa palabra solo, hay que tener mucho cuidado en el examen de admisión, esta palabra solo que está metidita entre el resto. Por eso es importante cuando estás en el examen de admisión, encierra las palabras, enciérralas como haces RB. Igualito. Dice solo para convertir cambio climático, no te pases, eso sería, es para hablar de problemas ambientales, sociales, económicos. Falso la 2, falso la 2, ¿no? 1 verdadero y la 2 falso. Entonces hasta ahí ya te quedas con la clave de la C o la D, tienes 2 dudas nada más. Vamos por la tercera. La Agenda 2030 integra 3 pilares, económico, social, ambiental, verdadero. Entonces ya clave ahí si ya estás en el examen de admisión y no pierdes el tiempo. Bueno, la Agenda 2030 busca erradicar esta imagen que ustedes ven, es una imagen seguramente de niños que están trabajando en las calles y estamos viendo cómo el hermanito mayor alimenta a los menores, seguramente están trabajando vendiendo algún producto en la calle y si se dan cuenta solo están comiendo pan, eso quiere decir desnutrición, no hay proteína, ¿no? Por ejemplo, la desigualdad. La reducción, ellos hablan de la reducción de la desigualdad, pero ahora el COVID ha destapado que el Perú es un país de desigualdades, colegios donde cada alumno tiene toda una tecnología a su disposición, mientras que todavía muchos de nuestro país ni siquiera tienen un celular por donde conectarse a su clase, ¿no? El internet que tenemos en el Perú, dicen, algunas críticas han dicho que la calidad del internet que tiene el Perú está en 8º lugar en Sudamérica. Díganme ustedes, ¿acaso no nos pasa a nosotros los maestros que estamos dictando la clase y nos hemos salido de la clase? Y eso ya escapa a nosotros, eso ya es las redes. Pagamos un servicio, pero sin embargo la calidad es mala. Imagínense eso. Niños que tienen que escuchar su clase con su radito, ¿no?
Ni siquiera tienen una tele para ver su clase, sino esa es la realidad de las desigualdades. Y dice que al 2030 se tiene que solucionar esos problemas. Ahora, si se hace o no, ya esa es otra cuestión. Pero bueno, el COVID ha destapado que esto no se ha estado dando adecuadamente. Pregunta 8. ¿Qué marcaste? Este es más directo, ¿ah? Ah, muy buena, Davy, ¿ah? A raíz de este COVID están surgiendo nuevas empresas que están dando este servicio, ¿no? Y eso reduce el monopolio y eso es bueno, pero también a veces estos monopolios van y lo compran, ¿no? Ya, la 8 entonces, ¿cuál sería? Ya, perfecto. A ver. Hablan de Naciones hizo un llamado para que todos los sectores de la sociedad se movilicen en favor de una década de acción 2020-2030 en 3 niveles, acción mundial, local y a nivel de las personas mismas. El sector privado, los sindicatos, los circuitos académicos y otras partes interesadas para generar un movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias. El párrafo anterior se relaciona con Está hablando 2020-2030, no puede ser informe Brundtland porque eso fue 1987 y esto es actual. Las decisiones tomadas, ¿cuál sería entonces? Clave, las decisiones tomadas en la cumbre del ODS que ha sido el 2015, ¿no? El 2015 han tomado la decisión de implementar una nueva agenda llamada la Agenda 2030. Muy bien, chicos, esto es más directo, ¿no? 3, 2, 1. El objetivo 6, ahí les dejé un rato con esa imagen, aquí tenemos los objetivos. El objetivo 6 tiene que ver con el agua limpia y saneamiento. ¿Por qué? ¿Por qué la Agenda 2030 se interesaría tanto en que la población cuente con agua limpia y saneamiento? Saneamiento quiere decir desagüe. Agua limpia, porque el hecho de no tener agua potable también es un riesgo que genera enfermedades. Pues un riesgo, la falta de desagüe es un riesgo también para que genere más enfermedades. Entonces ahí en la 9, el objetivo 6 de la Agenda 2030 busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos. Respecto a ello, señale la que no corresponda. Y como tú dijiste, en el Perú, la institución encargada de brindar agua potable y alcantarillado es ENEL. En todo caso, ENEL es de luz. Sedapal, pero muy bien ahí con la respuesta rápida. Sedapal sería, pero yo me pregunto, ¿Sedapal existe en Cajamarca? ¿Sedapal existe en Cusco? ¿Sedapal existe en Apurímac? O más bien Sedapal, esta institución encargada de brindar agua potable y alcantarillado, es Sedapal es solamente para Lima en realidad. No es ni siquiera para todo el Perú. Y les comento que en muchos lugares del Perú, este servicio de agua potable y desagüe está siendo brindado por empresas privadas. ¿Mm? La pregunta es, ¿quién fiscaliza el buen servicio que estén dando estas empresas privadas? ¿Quién lo está haciendo? Pregunta 9, entonces, casa. Nos vamos por la pregunta 10. 3, 2, 1. Es bastante amplio su trabajo, David Ellos, ¿ah? Bastante amplio. Los problemas, aquí, ¿qué marcaste? Habla, mira, dice, al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la pobreza, ¿no? Habla de escasez de vivienda, dice, los problemas que enfrentan los centros urbanos es escasez de viviendas, se pueden vencer de manera que las permitan seguir prosperando y creciendo, al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos. Claro, ¿con qué objetivo, con qué ODS está hablando, no? También puede ser Ivana, puede ser. Está hablando con el objetivo 11 de la ODS. Fíjense ustedes en esta imagen, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles. Esto es el objetivo 11. De las 17, la 11 habla de ello. Miren, fíjense acá, ¿no? Esto es en Europa, allá en Alemania. Hay ciudades donde cada casa tiene, sus techos están hechos con paneles solares. Estas casas ya no usan luz que provenga de petróleo, ¿no? Cada casa tiene su propia energía, ya no consumen energía que contamina el medio y son más baratas incluso. Esto estamos hablando de ciudades y comunidades sostenibles, ¿no?
Vehículos que contaminen menos. Además, no solamente son vehículos que contaminen menos, la política de los pobladores europeos es, por ejemplo, ellos prefieren ir en transporte público que ir en transporte privado. Y no solamente porque el combustible cuesta más, sino porque de esta manera las ciudades están más ordenadas, porque mientras más servicio público haya en la calle, perdón, más servicio privado hay en la calle, más tráfico de vehículos hay. Es toda una cultura. Nosotros todavía estamos soñando en tener plata y comprar el carro más moderno. Sin embargo, allá eso no se da. Ellos más bien prefieren el transporte público porque eso hace que sea más rápido el transporte. Menos vehículos, más rápido el transporte. Vamos con la pregunta 11. 3, 2, 1. Está hablando de la energía renovable, una energía limpia, que es la energía solar, la energía termosolar. Esta energía es inagotable, ¿sí o no? Este tipo de energía está disponible en todo el mundo. Acá dice que no, por eso la 1 es falso, ¿cierto? A diferencia de la energía que se obtiene de petróleo, que contamina, estas energías no se agotan. Acá dice que son agotables, falso. Son inagotables. Corresponde a un objetivo de la Agenda 2030. Claro, el objetivo 7 habla de energías asequibles y no contaminantes. Se supone que todos deberíamos de tenerlo, pero lastimosamente este tipo de energía todavía es costosa. ¿Quién no quiere tener el carro de Leonardo DiCaprio de $500,000 y no contaminar el mundo? Pero $500,000 no nos alcanzaría, ¿te das cuenta? O sea, aquí hay un cuestionamiento también, que este tipo de energías no está todavía disponible para todas las personas, porque para poder aprovechar esta energía termosolar hay que tener recursos, tecnología. Pregunta entonces, alternativa 4 se refiere a la energía que no contribuye al calentamiento global porque es una energía limpia. Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven acá es un colegio allá en Argentina que funciona con paneles solares. No sé si ustedes saben que en el Perú existen Arequipa y Moquegua 2 plantas de energía solar, 300 y 700 hectáreas de plantas solares. Y no se ha hecho con apoyo del gobierno peruano, sino con apoyo transnacional, ¿no? Algunas casas ya en el sur están teniendo este tipo de viviendas termosolares con apoyo del Ministerio de Vivienda. Pregunta 12, chicos, les paso la imagen, tómenle foto para que no se nos pase el tiempo. Según el Atlas eólico, quiere decir de vientos, nuestro país cuenta con un excelente recurso eólico. Claro, en la costa, por ejemplo, tenemos fuertes vientos. En la Puna, fuertes vientos, energía eólica, en la costa, energía eólica. Y les comento, por ejemplo, que Ica tiene la planta eólica más grande del Perú. Ica tiene la planta eólica más grande del Perú, por ejemplo. Las 2 plantas más grandes de energía solar lo tienen Arequipa y Moquegua. Y dentro de lo que es la energía eólica, por ejemplo, Ica, un poco también lo tiene Piura. Y el Perú tiene potencial para hacer uso de este tipo de energías, ¿no? Tenemos, ¿ya? Consiste en incorporar medidas que no contribuyan para combatir, no, al contrario, el uso de este tipo de energía sí contribuye a la lucha contra el cambio climático, ¿no? ¿No? Para eso se están usando. Por eso lo incorrecto acá es la D que dice que no contribuye, no, al contrario, contribuye. ¿Está bien, chicos? ¿Listos? Avísenme, por favor, con esto estamos terminando. No se olviden hacer sus preguntas domiciliarias, por favor, trabajen. Estas preguntas son muy temas de actualidad en los exámenes de admisión. Desarrollo sostenible viene en cualquier universidad. Así no venga geografía, les va a venir por ecología, por ejemplo. ¿Ya? En la Universidad de La Molina, por ejemplo, geografía no viene, pero sí viene en ecología. ¿Ya? Muy bien, jovencitos, me estoy retirando. Cuídense mucho. Cuídense mucho, sean responsables al salir a la calle. Ahí está la pregunta 9. Nos vemos, jóvenes, nos vemos. Wilder, ahí está la 9. Gracias, Ivana. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense, chicos. Cuídense bastante. Nos estamos viendo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Rosmary. Nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos.